Nico, alimentación consciente aplicada al deporte. Todos los lunes la columna para que tengan el link y puedan escuchar todo el conocimiento que tiene. Es un gran profesional, es un privilegio poder tenerlo en Madero Radio, en Código. No, placer, sos el equipo de Código. Bueno, aparte lo vamos a felicitar antes a Nico porque acaba de venir Universidad Nacional de Avellaneda, de todo lo que es un montón de cosas. En realidad nosotros ya lo contamos en la primera columna cuando le dimos la bienvenida a ser parte del equipo, pero uno se tiene que reinventar, capacitar todo el tiempo, formarse, incorporar contenido, ¿no? En la vida para todo, y todos los días se aprende algo nuevo. Y hoy en la era de las tecnologías, de las comunicaciones, de tener tantas herramientas, él siempre está a la vanguardia y me parece que eso es un ejemplo para otros que dicen: yo soy licenciado, yo soy magíster, ya soy un doctor, tengo todo, no necesito más. No, siempre se necesita algo más. Y más el tema de las plataformas y de las redes. Y por eso Nico hizo el curso de Community Manager en la Universidad de Avellaneda y le acaban de entregar el diploma. Dice, bueno, la cantidad de horas, sí, habla, hay que aplaudir, hay que felicitar. Gracias. Porque el conocimiento no ocupa lugar, el saber en realidad, y me parece que uno, certificado de extensión universitaria, acá lo tenemos. Exacto. Felicitaciones, Nico. Por favor, uno tiene que aprender todo el tiempo y real. Exacto, no creer que se sabe todo. Me parece que las redes es este presente, hay un montón de plataformas, así que buenísimo. Exacto. Vamos a tomar tu ejemplo y vamos a seguir formándonos. Bueno, vivir y no durar. Así es, sí. Queremos vivir muchos años. Así dicen. Antes se dicen que en la antigüedad, miles de años antes de Cristo, se vivía como miles de años. Exacto, así dicen, es correcto. Eran padres, no sé. ¿Matusalén? ¿No era el ser humano más viejo? 900 y picos de años, 800 y algo creo que eran. Sí, así es. Muy bien, capitán. Sí. De hecho, las culturas antiguas dejaban supuestamente esto marcado en estos libros sagrados que hoy no sabemos si son tan míticos o tan legendarios, o si realmente son leyendas o realmente son libros verídicos, ¿no? Pero para arrancar la columna te puedo traer un dato porque soy también fanático de todo lo cinematográfico. Me gusta Star Wars, como le gusta a muchas personas. Y bueno, en su momento vi un documental en que hablaba el director y comentaba, le preguntaban, ¿no? En la entrevista, ¿de dónde habías inventado estos animales tan gigantes, tan grandes, tan especiales, que eran símiles a lo de la Tierra, como un camello por ahí, por ejemplo, pero eran distintos, tenían algunas particularidades? Y él explicaba que había como una teoría científica de que en la Tierra antiguamente había otra gravedad, había otra atmósfera, había otro ecosistema. Entonces, él decía y creía, algo que hasta ese momento, hasta a mí también, yo fui fanático de dinosaurios durante mucho tiempo. Mira. Y bueno, y comparto la teoría que plantea el director, que él dice que por qué los dinosaurios eran tan altos, eran tan grandes. Y él contaba que dice que la gravedad era mucho menor que ahora. Ahora la gravedad que hay te lleva a esto de casi pareciera que te va a aplastar contra el piso. Entonces dice que en esa época era mucho menor, entonces todo tendía a crecer mucho más allá de lo que hasta donde la gravedad le permitía. Entonces, muchos de los animales que él plantea en estas películas están tomadas en base a esas condiciones atmosféricas del desierto de esa época. Entonces, digo, ¿por qué no pensar que quizás la genética de las personas que vivían en otra época también vivían en otras atmósferas, otros ecosistemas, y también su aparato fisiológico funcionaba y biológico de otra manera? Así que quizás los 900 años de Matusalén, quizás... 969. Capicúa, mira, además. Ahí está, mirá. 960, sí. Casi como acá, como la dirección de la radio. Es verdad. Muy buen dato. Es cierto. Entonces, digo, ¿por qué no pensar que la biología y la fisiología de ese tiempo, quizás, vamos a suponer, ¿no? El tiempo y el espacio también funcionaba de otra manera, cronológicamente hablando. Entonces, quizás su biología, era vivir 90 años de ahora nuestros, pero quizás se vivía y se sentía como 900 años, ¿no? Quizás una teoría y una perspectiva de Nico Coria, por supuesto, ¿no? Pero apegada a esta visión de Star Wars, que hoy es un hito esa película en lo que es cinematografía. Entonces, digo, lo cinematográfico. Entonces, nada, la longevidad también la observo yo como técnico desde ese lugar, ¿no? Tal cual. Hoy que sabían que iba a venir a hacer la columna, como todos los lunes, me decían, habla de los UNSA. No sé si escuchaste hablar de los UNSA. No. Capitán, ¿no escuchaste hablar de los UNSA? No, los UNSA
No. Bien, Universidad de San Martín, no. Hay muchos documentales que se hicieron hace un tiempo y empezaron a hablar esto de si realmente es cierto o no es cierto. Les comento, los Unza es aparentemente una tribu que vive en el río Unza. Digo aparentemente porque la verdad que no tuve la oportunidad de conocerlos físicamente. Me tengo que guiar por estos documentales. Y dicen que está en la frontera entre India y Pakistán. Uh-huh. Entonces se los conoce a ese lugar como el oasis de la juventud. Siempre en la antigüedad hay leyendas de esto, de dónde estará la fuente de la juventud, ¿no? Si la pudiéramos encontrar, lo primero que haríamos es darnos un chapuzón ahí. Entonces, plantean que las personas que viven ahí viven entre 110 y 120 años. Así como si nada, naturalmente. Entonces, bueno, son materiales de estudio de muchos personas, antropólogos, arqueólogos que van a estudiar la parte de los huesos, la parte de la genética. Y en mi caso particular me lo tuve como una parada obligatoria cuando estuve estudiando formas de alimentación, y a raíz de que muchas personas que me cruzaban me decían, investigá los UMSA. Bueno, tomé una breve investigación a nivel... UMSA, así como es UMSA. H-U-N-Z-A. UNSA o UNSAS, con ese final. Se busca en internet como el pueblo que nunca envejece. Quizás es un título por ahí más periodístico, pero bueno, hay un poco de eso. Yo estuve investigando en su momento y hice también investigaciones a nivel Córdoba, que de eso sí puedo hablar a nivel experiencia, y yo lo relaciono con este caso de los UNSA. Porque en Córdoba, en su momento sí, en el año más o menos 2008, estuve en comunidades que también eran muy longevas. Y te cuento un caso particular de una señora que presentaban en un pueblito donde tenía su libreta de enrolamiento, y algunas que presentaban personas que ni siquiera tenían documentos, y parecían personas que vos les veías también el documento y decías, tiene 107 años la persona esa que yo conocí. Y después la veías y parecía de 58, por decirte algo. Entonces vos decís, no puede ser, acá hay algo que no puede ser. Pero después cuando hablabas con la persona y te contaba la historia del pueblo, la historia de los que habían vivido y todo, le mirabas la mirada, ¿no? Porque a veces dicen que el alma está en la mirada. Real. Y vos la veías a esas personas y eran personas diferentes. Se veía esa experiencia en su tono de voz, en su gesticulación, en sus ademanes físicos, que me daban la pauta de que de lo que estaban hablando realmente había coherencia y lo habían vivido. Y bueno, ni hablar cuando me mostraron documentación y todo eso. En cursos que brindamos, que yo en su momento estudié, justamente que hablaran sobre naturismo, sobre frugivorismo. Bueno, en esa época, cuando comencé, como comenté en las primeras entrevistas, que estaba interiorizado en todas estas comunidades y en aprender sobre la alimentación consciente, mi interés era saber cómo se alimentaban esas poblaciones y estas personas particulares para haber llegado a esa edad, a verse tan bien físicamente, o sea, cronológicamente sí tener 107 años, pero biológicamente para ser de 60, o sea, era algo notable. Entonces, digo, ¿qué factores y qué llevó a esto? Y bueno, entre todos estos casos encontraba un punto en común, que era la alimentación. Ahí te voy a hacer un paréntesis, y esto es real, lo viví en primera persona. Mi bisabuela, la abuela de mi mamá, o sea, la madre de mi abuelo, vivió 104 años por DNI. Lo teníamos nosotros. Sí, calculábamos nosotros que tenía más edad, porque ella vivía en el monte, en Misiones, era brasilera, me pasaba de Brasil a Misiones, y ella tenía su propia granja. Tenía ¿cómo se dice? Sus mascotas. Tenía de mascota un lagarto, por ejemplo. Y ella tenía su propia mandioca. Ella cultivaba sus propios alimentos. Y vivía en Misiones, en Posadas. Bueno, la trajimos ya, era grande en realidad, y ya no tenía un solo hijo, tuvo, que fue mi abuelo. Claro. Y ella vivía sola y tenía sus vecinas, digamos. Pero cuando la trajimos a Buenos Aires, cuando trajimos a Argentina, vivió en Buenos Aires, ella murió, pero en realidad de tristeza, en el sentido porque la habíamos sacado de su hábitat. Y ella ¿qué decía? Ella, ¿cómo se alimentaba? Ella, ¿cómo es mi alimentación? Ella comía todo natural, todo lo que ella cultivaba en su casa, en realidad. Nada, 104. Para nosotros debería de tener más, porque en ese tiempo cuando los se inscribían. Con lo cual esto que vos decís viene en relación al tema de la alimentación y las sociedades tan longevas. Hay en varios lugares del mundo, por ejemplo, y ahora no me acordaba y por eso lo buscaba, pero en Italia hay una aldea
que viven más de 100 años, que es Los Secretos, le dicen, de Acciaroli, un lugar donde, y los viejitos van por suben, estos con escaleras de piedras en Italia, pero y ellos, ponele, también, me acuerdo, hay documentales de ese pueblo. Mirá. Hay uno en Netflix que habla de este pueblo, y ellos, y tipo, comen las pastas que hacen ellos, y son súper saludables, y tienen mucha actividad física incluso, pero también recurren, y ponele, toman alcohol, todo, pero se alimentan. Dice que el secreto de ellos es la alimentación también. Todo confluye en lo mismo. Exacto, sí. Es que en realidad, tanto los UNSA o como este ejemplo que vos traes y esto que he visto en comunidades cordobesas, claro, lo que venimos hablando, uno no es uno y la naturaleza, uno es la naturaleza. Y ello pareciera, como imaginándome un vientre, el cordón umbilical y un bebé, pareciera que están en una simbiosis prácticamente directa ahí con la tierra. Y claro, a uno de sacarlo, como pasó tu familiar, de esa atmósfera, es como que pierde salud de alguna u otra manera. Te cuento algo que en Córdoba también me comentaban, y también cuando fui a Misiones, las minas de Uganda, que es muy conocido. Sí, conozco. Que está todo un valle de cuarzo. O sea. Sí, todo un valle de cuarzo. Yo voy siempre, como Cataratas es como uno de mis lugares favoritos de Argentina. Exacto. Y como colecciono piedras, me encantan las piedras de cada lugar del mundo, y no compradas, sino que me traigan de un montón de piedras de minas de Uganda. Y Mina es el centro, es un lugar de minas, de cuarzos, de amatista, todo. Y vos ves la mina y podés estar y tocarla y demás. Ya no se trabaja como para explotación. Exacto. Pero dice que toda la localidad de Uganda está arriba de minas. O sea que si excavan, es todo de amatista. Wow. Y de cuarzo, sí. Lo recuerdo. Está buenísimo. Voy y traigo siempre piedras de ahí. Mirá. Tengo, o sea, me encantan las piedras, entonces colecciono. Bueno, yo amo, yo estuve ahí y contaban los guías de que hay un magnetismo por ello especial ahí, porque al estar sobre el cuarzo, el magnetismo no es igual que en otras tierras, que en otros lugares. Entonces, así también en Córdoba, que tiene un microclima especial, también hay zonas donde hay también un magnetismo y un ambiente y una atmósfera diferente. Entonces, eso hace también que, no sé, esto también quizás teoría mía, de Nico Coria, es que también eso quizás hace que, viste, todos somos argentinos, pero cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su tonada, cada uno tiene su vibración especial y particular. Total. Entonces este magnetismo a veces en la Tierra está y no nos olvidamos. Y nosotros nos alimentamos también de eso. Por eso, llevémoslos a un ejemplo práctico por ahí, a las personas que llegan del trabajo cansados de todo un día, y ¿qué es lo primero que hacen? Se sacan las zapatillas, se sacan todo y pisan el suelo, y es, oh, wow. Entonces, hay una alimentación también con la tierra que a veces nos olvidamos, y las suelas, por ejemplo, de los calzados, que son de goma, nos impiden esa alimentación. Es verdad. Por eso dice la conexión con la naturaleza. Exacto. Sí, y ni hablar, después de todo un año de trabajo, llegar en enero a la playa y poder poner enraizarnos a la arena, enraizarnos al océano, al mar, es como único. Y creo que la alimentación consciente bajo el paradigma Nico Coria es todo esto, ¿no? No solamente lo que entra por boca, sino también esto de como una planta, ¿no? Como bien dijiste, este caso de tu abuela, bisabuela. Mi bisabuela. Tu bisabuela. Sí. Para mí el hombre también, yo lo llamo hombre planta, ¿no? Tenemos una gran composición mineral en el cuerpo, vegetal, animal, y bueno, fíjate que algunas plantas sobreviven en oscuridad y proliferan en oscuridad, y otras en luz. Y vos una planta de luz no la podés poner en oscuridad, y si su terreno es un pH ácido, no la podés poner en otro terreno porque la planta se muere. Tal cual. Y yo creo que el ser humano es exactamente igual por esa gran, digamos, condimento vegetal que tenemos en el cuerpo. De hecho, hay estudios, después en otra entrevista lo podemos desarrollar más puntualmente por ahí, pero la palma de la mano, por ejemplo, si vos cortás un tronco de un árbol así, transversalmente, y lo ves, es muy similar a la palma de la mano. ¡Wow! No lo había hecho nunca. Exacto. Por ejemplo, dicen estas similitudes. Por ejemplo, mi abuela también era del interior. Yo tengo una bisabuela también brasilera. ¡Ay, mira! Sí, y también, bueno, mi abuela del interior prendía con los elementos del agua. Esa es tu izquierda, ¿no? Esa es tu izquierda. Esta es mi izquierda. Mira. Y a ver la derecha, tu mano derecha. Ay, mira. Muy marcadas, ¿viste? Sí, muy marcadas. Es muy parecida esta. Bueno, esto es como si pusieras una hoja de barro y decieras así. Tu izquierda es muy parecida a mi derecha. Por ejemplo, las líneas posta.
estamos en sinergia. Estamos sincronizados. A ver la mano del capitán. Le mandamos un beso a Meli Torres desde San Pedro. Genios, esperaba la columna con Fer, la columna de Nico, vamos. Grande, Meli. Equipo, a besos a los tres. Saluda al capitán. Gracias. De San Pedro se vino Siempre ayer para presente. cubrir a Aitana. Oh, wow, full, wow. Pero esta similitud está muy buena. Bueno, saluda a Meli de nuevo porque sí, una genia. Con el mate también, me dijo siempre presente, así que... Sí, re. El mate consciente. Pero digo, estas similitudes también lo sabían los abuelos. Yo hablaba con personas del interior y lo saben, que para ellos los alimentos son repuestos del cuerpo. Ok. Por ejemplo, el racimo de una mano, un racimo de banana, perdón, es muy similar a la mano. Y de hecho, científicamente, un montón de propiedades de la banana está estrictamente ligada con los ligamentos y con los huesos. Y en ciencias, la mano es una de las partes del cuerpo que tiene más huesos. Por ejemplo, vamos a algo más evidente. Una zanahoria. Vos agarrás una zanahoria, la cortás transversalmente y es muy similar al ojo. Todo lo que tengo que aprender, todo lo que estoy aprendiendo. No sabía lo del árbol, no sabía lo de la banana, no de la zanahoria tampoco. El corazón, cortás un tomate transversalmente y también tiene las 4 cavidades como el corazón. Qué loco. Y así te puedo nombrar a todos los alimentos y vas a encontrar que todos tienen una similitud. La naturaleza tiene un lenguaje. Totalmente. Y este lenguaje se representa en los alimentos. Entonces, cuando yo hablaba con estas personas y me contaban esto, digo, esto yo lo aprendí académicamente, a nivel institucional. Tuve que investigar mucho, viajar mucho. Estas personas, para ellos es parte de su historia. Y te dicen, claro, no puedes bien, te dice la abuela, come zanahoria. ¿O no pasaba eso? Sí, es verdad. O para la piel, para el color, para la vista. ¿Querés ver bien? Te dicen, tal cual. Ahí está. Mucha zanahoria para la vista. Cuando decís tuve que viajar mucho, ¿viajaste mucho? Y más que nada al interior. Al exterior todavía. En Argentina. Exacto, porque creía que todo lo que necesitamos está muy cerca nuestro. No hay que viajar tan lejos. Tal cual. Si sabemos observar, mayormente tenemos todo al alcance. Solo hay que crear este pensador crítico y este observador crítico, en realidad, y darse cuenta de esto. Y yo me di cuenta que acá, cuando estuve estudiando la longevidad, que acá en Argentina hay muchos, digamos, provincias con personas longevas. Y de hecho, invito al público a que investigue con un soporte más científico. Hay un estudio del CONICET del año 2019, de Manzano y Rousseau, que lo hicieron en la Universidad de Córdoba y la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Departamento de Geografía. Y hablan justamente que América Latina es uno de los países donde hay más longevidad referida al mundo. O sea que esto ya no queda acá simplemente en la columna del lunes, sino hay un soporte científico que justamente hablaban de envejecimiento demográfico de personas octogenarias, nonagenarias, centenarias y hasta ellos le llaman supercentenarias. O sea que estamos hablando de personas de más de 150 años, o sea... Y hay un montón de personas a nivel científico que se encargan de esto. Y te digo la conexión de otros estudios que también he encontrado. Muchas de estas comunidades no tienen coche, no manejan dinero, no fuman tabaco, no consumen café, no consumen té, ni golosinas. Entonces, y ni siquiera tienen dientes cariados. Wow. O sea que, te digo, de entre estas poblaciones y comunidades que yo estuve, también en San Luis, encontré un montón de personas, que esto es algo muy, pero muy interesante, personas con tercera dentición. No sé si lo escucharon alguna vez. No. Bueno, ¿Personas con? Es para investigar ahí. Personas con tercera dentición. ¿Qué o sea, es eso? Se le cayeron los dientes de leche, salieron los dientes que llaman definitivos algunos odontólogos, pero esos dientes también se cayeron. A veces algunos, a veces todos, y le salieron una tercera dentición. Ay, me muero. Yo veía a estas personas de 107 años y le miraba los dientes y no podía creer a veces esa luz que destellaban de su sonrisa. Y decía, ¿qué pasa acá? Y cuando hablaba con algunos, es que me dicen, no, es que me fui a hacer ver porque me empezó a doler mucho la dentadura, y cuando fui a ver me dijeron que me estaban saliendo dientes de nuevo a los 70, 80 años, o a los 100 años, se me empezaron a salir casi todos se me salieron, los que consideran definitivos. O sea, ¿a qué traigo esto? Miren, o gente que no cambió los de leche y tienen... Exacto. Más de 40. También hay casos de ellos. Miren lo que dice Fer. Dice Fer Community, dice, bueno, un genio Nico, la conexión con la tierra y también la conexión con lugares. En mi caso, cuando conocí Portugal o Porto, fue una conexión instantánea. No conozco en profundidad mi descendencia. Los invitamos 11 35 70 25 98. Escríbanos en el WhatsApp.
Oporto, mira, Portugal, en Europa. Es muy interesante, sí, conocer la descendencia, porque también eso nos habla de qué estamos compuestos y quiénes somos. Y hay mucho ahí creo que esta pregunta griega, ¿no? Que siempre aparece en las películas, como por ejemplo en Matrix, como en muchas, ¿no? Esto de conocer a ti mismo y conocerás el universo. Pero es una sabiduría muy antigua. Creo que no terminamos de irnos y nos vamos y no terminamos quizás de conocernos. Exacto, pero estaría bueno quizás empezar este viaje. Yo creo que sí podemos, si nos enfocamos en esto, podemos antes de irnos conocernos. Pero hay que enfocarse en que también uno no es uno y el universo. El universo es uno mismo. Por eso esto de los alimentos, que también es el universo, está reflejada en nuestra anatomía, nuestra fisiología. O sea, es increíble. O sea, mirá, la palta también está relacionada con el útero, por ejemplo. Ah, mirá, me encanta la palta. Los higos con los testículos del hombre. Wow. Las naranjas con las mamas de la mujer, cortadas transversalmente, siempre hablando, ¿no? Entonces, digo... Sí. Esto de la longevidad, ¿no? Y de vivir y no durar y de no sufrir. Porque muchos años nos han enseñado en el viejo paradigma de la educación, nos han comparado con los animales. Que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y creo que el ser humano es mucho más que eso. Creo que el ser humano, hoy también, en la modernidad también creo que algunos nacemos, crecemos, nos reproducimos, sí nos reproducimos, nos enfermamos, sufrimos y morimos. Creo que hoy es el paradigma que se está viendo a raíz de estas enfermedades crónicas no transmisibles como las diabetes, los cánceres y todas estas cosas que hay, también se ha modificado eso. Pero yo planteo, y ahí traigo esta columna, quizás otra visión, ¿no? Donde uno por ahí crece, obviamente nace, crece, se reproduce si es que siente, porque hoy también hay un montón de parejas que no deciden tener hijos, como es mi caso con mi esposa, y dedicarse a la concientización y la iluminación justamente en este compromiso de quiénes somos. Y en eso de quiénes somos está el conocimiento del cuerpo. Total. Y en ese conocimiento del cuerpo está el conocimiento y los compromisos que uno tiene para con la alimentación, para con la hidratación, para con la respiración, para la vinculación con el otro. Creo en esta multidimensionalidad que tiene el ser humano, ¿no? Así Total. Que esta palabra holística que por ahí hablan ahora del holístico, creo que tiene que ver con eso, de que también nosotros no somos uno. En este caso, quizás somos, como somos el universo, y somos un todo también, hay muchos aspectos que creo que uno tiene que trabajar para conocerse. Y creo que estos cuerpos, el Ayurveda, por ejemplo, ahora en menos de un mes me recibo de asesor en Ayurveda, en salud ayurvédica, en Fundación Prema, y bueno, ahí se ve que tenemos 6 cuerpos, dicen los hindúes. Una cultura muy antigua también, ya que estamos hablando de pueblos, comunidades y culturas. Y mira, ahora me vuelvo a la Ayurveda y a la India. Cuando me decís pueblos, comunidades y culturas, están los llamados lugares azules del mundo, porque son los lugares donde la gente vive 100 o más años. Todo siempre está avanzado en la alimentación saludable. Mirá. Y en el deporte. Entonces, por ejemplo, uno es, Cerdeña, Okinawa o Icaria. Cerdeña, por ejemplo, la isla de Italia, donde viven de 100 a más años. En realidad, ese es el promedio de esperanza de vida. Por ejemplo, una es Cerdeña, la otra que está en Italia, ¿no? Dice uno de los lugares con mayor expectativa de vida del mundo. El segundo, Okinawa, es una isla en el sur de Japón. Japón también tiene una alta tasa de mortalidad, o sea, de índice de mortalidad, pero de los más longevos y más viejos. Tengo un amigo que es japonés. Mirá. Me llamó la atención y le cuento y me dijo, sí, dice, esos... Sí, viven grandes, sí, en Japón, que también. Después la otra es Nicoya, en Costa Rica. Ah, esa la he escuchado. Esa en Costa Rica, sí. La dieta de su población está basada mayoritariamente en cereales, frutos tropicales y verduras. Y deporte. Y la otra, Icaria, que es en Grecia. Mirá. También, pero todas viven las personas, o viven más de 90 y 100 años de promedio con súper saludables y dice un aspecto físico muy juvenil o jovial. Exacto. Pero alimentación natural y deporte. Datazo. Muy bueno, sí. Muy bueno. Pero viste, ahí siempre entra en juego el deporte, y estos pueblos también, como no poseen coche, la mayoría caminan a pie y largas distancias. De hecho, hay muchos documentales también de muchas tribus que también corren de un pueblo a
leguas a otro, porque otra forma no hay, pero cómo eso impacta en su fisiología a lo largo de los años y después en su descendencia cuando tienen hijos. Esos genes se van de alguna manera perfeccionando y epigenéticamente se van adaptando a este modo de vida, ¿no? Por eso su genética sí se va modificando a lo largo de las generaciones. Por eso digo, ¿por qué eso no llevarlos también nosotros hoy a nuestra modernidad, a nuestra actualidad y pensar que, claro, si yo hago gimnasio y mi hijo hace gimnasio, y es muy probable que ya mi hijo de mi hijo nazca musculoso o con una tendencia a eso. De hecho, se observa eso. Entonces digo, así mismo, si también como la genética se puede regenerar y se puede mejorar, también se puede degenerar. Y si yo no tengo hábitos alimenticios conscientes, y bueno, claro, mi hijo va a nacer con un sobrepeso y quizás ya el hijo del hijo con una obesidad y el tercero hijo va a ser con una obesidad mórbida. Entonces creo que la genética tiene esa particularidad. ¿Qué es la mórbida? Y es cuando ya no se puede mover, lamentablemente, ¿no? Que son ya enfermedades, ¿no? Crónicas que afectan todo. Son estas personas que por ley, por ejemplo, acá en Argentina, tienen para trabajar en su hogar, para trabajar en su casa. La ley acá en Argentina hace un par de años lo ampara, porque claro, no pueden tomar un transporte. Lamentablemente hay una discriminación, también porque el sistema no está preparado para eso. Dicen que no pueden ir a un cine, a las butacas. Creo que hay un capítulo de Los Simpsons muy conocido, ¿no? De acá el capitán me dice que sí, de Homero, ¿no? Sí, de Homero, que bueno, le hace trampa y se hace a propósito de este obeso mórbido. Entonces él decía, bueno, no voy a trabajar en mi casa, pero tenía estos problemas. No podía ir al cine, no podía ir al lugar, no se puede tomar un avión. Tienen todos esos problemas los obesos mórbidos. Que termina usando, creo que era del baño, como una cortina gigante, porque ya no tenía ni siquiera ropa, no conseguía pantalones, ni zapatos, nada. Exacto, y es un capítulo muy viejo, pero digo, bueno, sí, habla de esta realidad, creo que hay que hablarla también, ¿no? Siempre. Hoy se está visibilizando mucho más y creo que también por eso está de moda la alimentación consciente, porque muchos nos dimos cuenta de que si seguimos así, ya sabemos cuál es el camino. Y cada vez más estas enfermedades crónicas no transmisibles, como habíamos hablado, de la diabetes, la hipertensión, que pareciera que se van asentando cada vez más. Antiguamente conocías quizás algún vecino de un vecino, un amigo que tenía cáncer o que tenía diabetes, pero ahora pareciera que eso en nuestros familiares se va acercando. Y hoy asistidos míos me dicen, no, mi mamá tiene diabetes y yo vengo a la consulta porque quiero modificar mis hábitos alimenticios porque no quiero tener diabetes. O mi papá y mamá tenían cáncer de colon, por ejemplo, que me ha pasado de un asistido, y me dicen, y yo quiero modificar mis hábitos ya porque no tengo tendencia a eso, me dijo el médico, y yo quiero, no sé, de alguna u otra manera, si me toca, bueno, pero yo quiero hacer todo lo que pueda y esté en mis manos para hacer ejercicio, para cambiar mi modo de vida. Y bueno, ahí es donde entra mi rol como asesor y como guía en esto. Y bueno, uno de alguna manera coopera con toda esta investigación de 17 años, ¿no? Que vengo desarrollando y están todos estas puntos en común, como hablamos, de que a ellos no manejar dinero, no tomar café y no tener no consumir golosinas porque no hay kiosco arriba de una montaña. Ay, claro, entonces ricas que son. Hay otro manejo del estrés, o sea, totalmente diferente acá, y eso impacta de otra manera. No pagan impuestos tampoco por vivir en estos lugares, ¿no? Claro. Entonces digo, y a veces este chiste que a veces me lo hacían hace 20 años, ahora ya casi no tanto, pero bueno, si no te gusta, andá a vivir a la naturaleza. Y yo creo que hay que hacer un punto medio. Yo me fui a vivir a la naturaleza durante un año, viví en el Cerro de Champaquí, y después me di cuenta que en mí tenía que hacer un equilibrio entre la ciudad, porque yo necesitaba la calle Corrientes, necesitaba los teatros, necesitaba el Teatro Colón, escuchar ópera lírica, y bueno, eso me trajo acá de nuevo, y hoy es el equilibrio para mí, y cuanto me puedo ir, me voy todo lo que puedo, pero bueno, sí, el que llegó su momento en su etapa de conciencia y álmica de irse a la naturaleza, y bueno, y se funde con la naturaleza, espectacular. Pero el que no, creo que también todavía tiene que estar acá, y creo que acá se puede aprender mucho, y que creo que también acá es algo que se me dificultaba cuando estuve viviendo en el cerro, de que no tenés como acá instituciones a la vuelta de la esquina que podés estudiar lo que vos quieras, o los cursos de lo que vos quieras. Igual quizás en el año 2008 no estaban los cursos online como ahora, ¿no? Pero hay otras posibilidades. Ahora quizás el cerro, si tenés alguna antena wifi, podés seguir capacitándote. Pero yo en ese momento volví porque sentí que acá tenía todo
las instituciones que me van a nutrir, claro, para crecer más en conocimiento y bueno, y también poder brindar este conocimiento. Yo allá ya estaba iluminado y cuando venís acá te encontrás con un estrés que te das cuenta que hay que trabajar muchas otras cosas. Totalmente, ahí está el desafío. Vos recién hablabas y yo ahí te decía de las ciudades denominadas azules y hablabas de lo Ayurveda, ¿no? Esto de la alimentación. Todo lo que te formás, todo lo que adquirís para después poder aplicarlos en cada uno de tus pacientes o de todos tus asistidos. Exacto. Entonces, de eso que podemos decir, por ejemplo. Y sí, mirá, mayormente se le dice pacientes a los médicos. A tus asistidos. Yo hago la diferencia porque no soy médico, tampoco nutricionista, pero sí soy técnico en todo lo que es la nutrición natural y asesor en dietética. Entonces, trato de hacer esa diferencia porque yo trabajo con poblaciones sanas. Entonces, la idea es eso, que la persona que venga pueda mejorar aún más su estado de salud. Y en cuanto a la Ayurveda y esto que decís, mirá, la Ayurveda, por ejemplo, habla de que tenemos 6 cuerpos. Y acá siempre estamos hablando de la mente, el cuerpo en Occidente. Hablamos del cuerpo en Ayurveda, del cuerpo mental, del cuerpo físico, del cuerpo emocional. Ahí llevamos 3 cuerpos. Entonces, si nos quedamos ya con esos 3 cuerpos, tenemos un montón para hacer. ¿Por qué? Porque hoy pensamos en alimentarnos un poquito mejor y en ir al gimnasio. Y a veces nos olvidamos de la gestión emocional, de si realmente le damos un tiempo a esto, ¿no? Ahora hay muchos libros de inteligencia emocional. Hay toda una moda con eso. Y yo creo que también existe esa moda porque como población hay una necesidad en cuanto a lo emocional. Y traigo, un lunes podemos hacer, si querés, una entrevista, una columna especial también de las emociones. Yo tengo un cuadro muy, muy grande que me ayudó mucho, que habla de cuándo las emociones son patológicas y cuánto esas emociones tenemos un manejo virtuoso. Entonces, eso absolutamente cambia todo. Hay personas que me ha pasado en estos tiempos que en la consulta, que me dicen, siento como en el pecho un dolor acá, pero no sé qué es. Entonces, o acá en el estómago, en las tripas, y claro, después la comida le cae mal, ¿no? Entonces, a veces podemos practicar la alimentación consciente, podemos tener una actividad física muy buena, pero si no tenemos un buen manejo del estrés y un conocimiento de este cuerpo emocional, va a perjudicar, así comamos orgánico, así nos nutramos de algo agroecológico, si la emoción, que es el sistema nervioso en sí, va a perjudicar la digestión. Bien, y hablando del vivir y no durar, volviendo a eso, sí. Y hablamos de la alimentación y hablamos del deporte, entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, tips como para arrancar y decir, bueno, arranco hoy, no importa la edad que tenga, sino que arranco porque no quiero vivir y no durar? Exacto, y bueno, vamos a tomar los UMSA, que no tienen coches. Me encanta. En la medida en que usamos un coche, se va atrofiando el cuerpo. Okay. Más uso de coche, más atrofiado el cuerpo. Por eso hoy lo que recomiendo es, bueno... Por eso tomaste 5 cosas. Claro, es quizás bajarse unas paradas antes de llegar al trabajo y son 10 cuadras. Bueno, son 10 cuadras hoy lunes, 10 cuadras mañana martes, 10 cuadras mañana miércoles y así. En una semana, ¿cuántas cuadras hicimos? 50 mil. Claro, hay muchos cuentapasos también. Sí, los cuentapasos. Están muy buenos, eso lo podemos tener. Hay muchas aplicaciones hoy por hoy que también tienen esta sensibilidad que pueden marcar la cantidad de pasos o kilómetros que hacemos. Y eso les puedo asegurar que en 7 días nos cambia el modo de vida. Y ahí vamos de alguna u otra manera también a empezar a vivir. ¿Por qué digo vivir y durar? Porque no somos máquinas. Muchas veces el otro día escuché a una persona que no decía que un familiar se le murió, sino decía que caducó. Caducó como si fuera un alimento no perecedero, perdón. Como si tuviéramos fecha de vencimiento. Y esto a mí me hizo ruido, me prendió una alarma. Y digo, entonces creo que el cuerpo es algo mucho más que una máquina, y creo que como estamos hablando de la longevidad y esto de la tercera dentición, te trae como datos como que aún no lo conocemos en su totalidad, las capacidades que tiene. Entonces digo, esto lo vamos a ver en la práctica, en el día a día, en este ejemplo del auto, con el simple hecho de quizás tomamos transporte público. Bueno, lo mismo, voy a sumar, si quiero perfeccionarme, quizás me bajo del gimnasio 3 cuadras antes y ya hago el precalentamiento, hablando de deporte, ¿no? Hago el precalentamiento quizás 10 o 15 cuadras antes y ya llego al gimnasio para entrenar musculación. Y no tengo que llegar al gimnasio quizás a hacer precalentamiento y se me pasan 3 horas en el gimnasio. Entonces, si con el simple hecho, o no, hay personas que me dicen, yo ya vivo a 30 cuadras del gimnasio. Bueno, no tomes transporte.
andá ya con una caminata intensa, ya llegás precalentado y ya empezás a entrenar. Y te vas a dar cuenta que con 45 minutos de gimnasio, tu cuerpo se va a empezar a condicionar. Y no necesitas vivir adentro del gimnasio. Bien, me gusta. ¿Con qué puedo reemplazar el café, por ejemplo? Esto que vos decís, no sé, ¿no? El café, qué lindo. Bueno, los Umsa no habían café, decía. Bueno, por eso. Voy a traer algo que está muy bueno, que también, sin decir marcas, Bien. hay una infusión, porque dicen que el té es simplemente el té negro. Claro. Pero después todo lo demás son infusiones. Bueno, hay una infusión de higo. Muy, pero muy buena. Búsquenla. Una infusión de higo. Que se lo vende como un reemplazo al café. Te digo que yo lo he probado hace muchos años, mi esposa es fanática y consumimos infusión de higo, que es café de higo, le dicen café de higo. Y te digo que tiene un sabor similar, obviamente, nada reemplaza al café, pero tiene un sabor muy particular, al igual que la malta, por ejemplo. Sí. La malta también puede ser no sé si un reemplazo, pero sí, de alguna u otra manera, como hábito, sí puede ser un reemplazo lo que es la malta. De hecho, la malta tiene muchas propiedades, de hecho muchos nadadores en competencia consumen grandes niveles de malta por todos sus minerales que posee. Entonces, me parecen dos tips importantes para el modo de vida de todos los días, porque hay personas que consumen mucho café. Hoy en día veo en la antigüedad lo que eran las tacitas de café, eran muy pequeñas. Y hoy vas a un resto o a un café bar y te dicen chico, mediano, grande. Y en muchas cadenas multinacionales ves que grande es una cosa. Sí, y después, hay un vaso que yo tengo de grande. ¿viste? Son muy grandes. Y después el asistido me pregunta, ¿sabes que no sé por qué tengo tanta ansiedad? Entonces yo digo, si la cultura, la taza de café antes era así, quizás era la medida justa. De hecho, en deporte se recomienda el consumo de café. De hecho, hay hasta tafletas de café para deportistas por la cafeína. ¿Por qué? Vamos a un tips pequeño. Por ejemplo, hay personas que llegan al trabajo, duermen una siesta y se van a entrenar a la noche. Pero a veces pasa que esa siesta los pasa de largo y se terminan despertando a las 12 de la noche y están todo el gimnasio cerrado. Entonces, hay un tip en deporte que hay que hacerse esa medida, esa tacita de la abuela, de la bisabuela chiquitita, con un café fuerte ahí, con 2 o 3 cucharaditas de azúcar. De té, ¿no? Chiquititas. De té. No soperas gigantes. Y eso te lo tomás antes de irte a acostar. Te puedo asegurar que en 30, 40 minutos te levantás con todas las pilas. Porque hasta que esa tacita de café chiquitita y esa cafeína entró a circular en el torrente sanguíneo y hizo todo el viaje, dura más o menos entre 30 y 35 minutos. Y te levantás y te puedo asegurar que vas a gimnasio y sos un campeón. Tremendo. Pero estamos hablando del café o sea, a este nivel. O sea, es una tacita pequeña. Una tacita pequeña. Ahí los que nos están viendo en YouTube o en Twitch. Exacto. Y no de este vaso gigante de café. O sea que digo, ¿a qué va este tips? A que muchas personas me preguntan si el café es bueno o malo. Y en realidad el café no es bueno ni malo. Depende de la dosis con que lo consumas y en qué momento y para qué, con qué fin. Porque tomar café por tomar café o por placer, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, ¿por qué tomas café? Y bueno, por placer. Bueno, está bien. Pero que sea esta justa medida, ¿no? Este justo medio. Como cualquier alimento, o sea, si consumo también naranja todo el tiempo y me bajo 20 kilos, es muy probable que también me desequilibre a nivel orgánico. Claro. Entonces, yo creo que cada alimento tiene su bondad. Por eso el café, me parece, tiene sus bondades, pero en su justa medida. Volviendo al vivir y no durar, entonces el auto lo usamos más, caminamos, hacemos esas cuadras. Otro tip. Reducción de café. Reducción de café. Y otro tips, y podría ser, mirá, estas culturas tampoco consumen té. El té, a veces muchas personas consumen pensando que no tiene cafeína. ¿Y escucharon hablar de la mateína? Por ejemplo, del mate. Bueno, el mate, el té. Entonces digo, son un montón en esta cultura está aceptado también su consumo y está estrictamente relacionado también con el tema de la ansiedad. Todos estos alimentos que tienen cafeína también, o mateína, en todos los días, en el consumo diario, ¿no? Porque también hay un desequilibrio. También traen esto de desequilibrar el sistema nervioso y me parece que como tips está muy bueno porque las personas lo ven como inocente casi al mate o lo ven como inocente a los saquitos de té. Entonces, pero si consumimos té lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay que recordar que estas culturas antiguas usaban las infusiones o las plantas medicinales, que está mal dicho plantas medicinales porque dijimos que todas eran medicinales, pero algunas personas llaman yuyos, pero digo, la usaban solamente para recuperar el equilibrio del cuerpo cuando se enfermaban. De hecho, estos Umsa son famosos porque dice que no se enferman.
obviamente por todo lo que hablamos antes, por donde viven, por la alimentación que tienen, por el modo de vida. Pero digo, como tips, ojo con las infusiones, con esto del mate todos los días, del té todos los días, del café todos los días, porque si estamos teniendo una etapa de ansiedad muy grande, a veces mis asistidos no lo correlacionan con la ingesta de estos alimentos. Y bueno, para mí estaría estrictamente relacionado. Claro, ahí estamos con los Nicotips. ¿Qué teníamos? Los Nicotips. Los Nicotips y teníamos los Nicofilms también. Nicofilms. Bueno, películas también para recomendar. Hoy traje una. Hoy traje una película muy interesante que creo que la habíamos compartido en las primeras entrevistas. Habíamos hablado del ejemplo, pero no dijimos qué película era. Película de Justin Timberlake. ¿Lo tenés a Justin Timberlake? Sí. Bien. Bueno, El precio del mañana. Es una película futurística. ¿Es la que le ponen el tiempo en el brazo? Ahí está, muy bien. Sí, la vi un par de veces. Bueno, en el tráiler van a ver que él en un momento entra en un salón, que lo invitan, y para mí fue épico cuando la vi, porque lo relaciono con todo esto que estamos hablando. Le dice, la persona que lo invita, el anfitrión, le dice: te presento a mi suegra, a mi esposa y a mi hija. Y cuando la ves a las tres parecen personas de 30 años. Y es multamente llamativo. Lo muestran como así y lo pasan de largo, pero para mí eso fue muy llamativo, está estrictamente relacionado con esto, ¿no? Porque me llamó la atención que la suegra... Bueno, por ahí la esposa y la hija puede ser que se vean parecidas, pero la suegra... La suegra, no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, para mí yo lo relaciono en Nicofilms con esto. Que creo que una persona... por ejemplo, lo vieron en la expo, que me llamaba la atención, que yo estoy a cumplir casi 40 años ahora, ¿no? Y bueno, y yo pasé ejemplos en las primeras entrevistas de James y Bruce, dos personas que en pareja entrenan, pareja fitness, que tienen 75 años y vos lo ves, los cuerpos que tienen parecen de personas de 20 que entrenan, o mucho mejor de 20. Entonces, yo creo que este Films es algo a tener en cuenta, que para mí el director lo puso como un ejemplo a esta longevidad de estas personas que obviamente vamos mejorando a raíz de quizás de medicamentos, de antibióticos, de mejorar nuestro modo de vida, de un montón de cosas, de tomar conciencia. Creo que se puede llegar a eso. Y creo que se está viendo ya eso. Por eso este estudio del CONICET ya está demostrando que América Latina es eso. Y creo que hay muchas personas que tienen 70 años cronológicamente, pero ya parecen de 50. Y creo que es por toda esta moda de la alimentación y del fitness también, porque el fitness también se puso de moda y hay un montón de personas entrenando. De hecho, vos me habías comentado que también habías observado que personas de 70, 80 años entrenando. O sea, y esto antes no se veía. Yo hace 20 años cuando empecé con esto no veía personas así tan de tercera edad entrenando musculación con pesas. O sea, y ahora entras en Instagram y tenés un montón. O sea, en México les recomiendo para los oyentes, para que lo busquen, el maestro Roshi. Busquen al maestro Roshi de México, después se lo vamos a pegar en las redes el link también. Es increíble, es un señor que con el hermano también entrenan a chicos de 20 años. Y ellos también, con 70 y pico de años o 80, están mejor que los alumnos que tienen de 20. O sea que digo, bueno, este boom de la longevidad, de mejorar el modo de vida y todo, va a lo que para mí la película El precio del mañana, en esta escena, muestra, ¿no? Que creo que quizás en un par de años o de décadas nos vamos a parecer, nuestra hija, nuestra esposa y nuestra abuela van a ser similares. Y yo creo que vamos en esa tendencia, por eso tantas las exposiciones de lo natural, ¿no? Como dietética activa, la cantidad de dietéticas que se van abriendo no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en todo lo largo del país. Y creo que vamos a una alimentación más consciente incluso. Y lo vemos no solamente en lo cotidiano cuando hablamos en el boca a boca, sino que también lo vamos viendo en las grandes plataformas de comunicación. Ya no voy a hablar de los medios masivos, televisión abierta, sino en todas y cada una de las plataformas, las redes, hasta incluso en TikTok podemos, para mencionar alguna. Entonces me parece que esto que vos decís de acá a 2 décadas, 20, 30 años, es la tendencia a nivel mundial. Creo que va por ahí. Es que mirá, si vemos para atrás, y el presente es un resultado del pasado. Sí. Y como se han alimentado las personas de alimentos procesados, ultraprocesados, de hábitos de no gestión del estrés, de no haber sido conscientes de la genética que heredaron, y llegamos a estas enfermedades como crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, si ahora empezamos a mejorar y nuestra alimentación ya no es tanto del kiosco, del supermercado, y es más de la dietética, es más de la tierra,
¿por qué no pensar que vamos a de alguna manera a generar este proceso de reversibilidad donde nos vamos a empezar a ver mejor? Donde vamos a no empezar a degenerarnos anatómicamente, físicamente, fisionómicamente, sino a regenerarnos y a vernos más jóvenes de nuevo. A mí me gustó eso, el regenerarnos, vivernos más jóvenes de nuevo. Quiero saludar a Ruth, que está conectada desde Mar del Plata. Dice, estoy ahí escuchándolos firmes. Así que le mandamos un beso a Ruth, que siempre se conecta a través de radiomadero.com. En YouTube estamos en Madero Radio, en Facebook también. Estamos en Twitch, Radio Madero OK. Y Hernán Salomón, que está ahí desde Florencio Varela, dice acá firme escuchando. Aguante el mate cocido. Y después, el futuro es vegano. Y yo creo que sí, que vamos por ahí. Así que a todos los que se van conectando y sumándose, pueden hacer preguntas. 11 35 70 25 98 es el WhatsApp de la radio. Lunes de alimentación consciente y nutrición, de la mano y la voz autorizada de Nico Coria. Me gusta cuando él dice, no soy médico, a mis asistidos. Y vamos a tener los tips vamos a tener algo de comida, de cocinita. Sí, hoy trajimos recetas express 2. Las recetas express, dale, tirame esa una. Bueno, bien, mirá, vamos a hablar de el chocolate, hemos hablado la última vez. Bueno, el chocolate mayormente que se consigue en kioscos es de 30% cacao y viene con otros condimentos ultraprocesados. Y hoy, como estamos hablando de alimentación consciente, tenemos que hablar que hay recetas mucho más naturales. Yo traigo soy fan de una nutricionista, que es Sonia Peverelli. Bueno, voy a hablar de una receta, la tiramos, básicas, muy básicas. Obvio, Bueno, o sea, tomamos nota, arrancamos. Lapicero y papel, o si no, WhatsApp, ahí en el blog de notas o en un WhatsApp ahí, pero en un chat propio lo notás. Ahí está. Una manzana mediana rallada. Sí. 4 cucharadas de coco rallado. Me gusta. Sí. 4 cucharadas de pasas de uva. Bien, bueno, lo puedo reemplazar por otra cosa, capaz. 8 cucharadas de avena instantánea. 2 cucharadas de semillas de chía. O lino molidas para que le guste. Bien. 1 cucharada de pasta de maní. Y todo eso genera una mezcla espesa que se esparce sobre una placa de horno, o sea, muy sencillo, una asadera. Y eso se cocina por 15 minutos. O sea, vamos a suponer a un fuego de 100 grados. Sí. Y eso, que no quede muy duro, ni muy suela, o sea, una consistencia de turrón. Y eso después lo va a la heladera. Y automáticamente ya tenemos ahí un reemplazo de un chocolate muy sencillo. O sea, obviamente a esto le podemos poner cacao por encima. Y es la misma receta que se puede aplicar similar a una barrita de cereal. O sea, querer es una barrita, te iba a decir. O sea, querer es poder, es una cuestión de actitud y de activar y de hacer. Hay un montón de opciones. Capaz que es la vagancia que uno... Che, la avena, ¿qué onda que vos dijiste la avena? La avena es más medio engorda. Y la avena en realidad ni es buena ni mala, volvemos a lo mismo. Pero en lo que es nutrición deportiva, la avena es uno de los mejores alimentos y cereales. Pero en lo que es la alimentación consciente, y depende. Porque también hay que ver con la dosis, justamente por la digestibilidad. Para algunos es muy difícil digerirlas. Para otros es muy fácil, Para los que anatómicamente, orgánicamente y fisiológicamente les hace bien, vamos con la avena. Pero al que no, ¿para qué meterla en la dieta? Hay personas, por ejemplo, que el ajo, la cebolla, el morrón les afecta. Y entonces, ¿por qué consumirlo? Hay otros alimentos para consumir. Igual te pido disculpas porque recién, como dijimos las 2 recetas a la vez, dije la barrita de cereal. Me parecía, me está haciendo una barrita de cereal. Me la imaginaba. Lo que pasa es que yo hago la mezcla de las 2. Está bien. Entonces, y ahí te sale. Pero son 3 ingredientes para el chocolate casero. Escucha, te hacen una pregunta acá. Ruth, que hoy decíamos que siempre nos escucha, dice... Espera, que estaba preguntando algo porque habla de la ley de etiquetado. Bien, sí. No es Ruth, es Hernán, perdón. Hernán Salomón, que dice, en casa hay siempre chocolate 80%. ¿Y de la ley de etiquetado? ¿Pero cuál es la pregunta? Bueno, que lo ponga mientras damos la receta, si querés. Te preguntamos, Hernán, ¿cuál es la pregunta de la ley de etiquetado? ¿Qué? Ahí está. Pregúntanos. Pero dice, en casa hay siempre 80% de chocolate. Bueno, en la otra columna del otro lunes habíamos hablado que hay hoy marcas que están haciendo conciencia sobre esto y vamos a encontrar de 60, de 70, de 80%. Y justamente esto. Pero bueno, el chocolate casero, que digo brevemente la receta para los que estaban tomando nota, 1 taza de cacao amargo, 1 taza de aceite de coco o manteca de cacao o aceite de oliva extra virgen suave, neutro sin sabor, obviamente, y media taza de puré de dátiles, por ejemplo. Qué rico los dátiles. Puré de dátiles. Wow, no lo comí nunca. Ya me trae a Medio Oriente, me trae el desierto los dátiles. Y bueno, esto se integra el cacao, el aceite de oliva o de coco entibiado, esta pasta de dátiles, hasta lograr considerar
algo uniforme. Después se lleva a la heladera o al freezer hasta que quede sólido. Se conserva también después en la heladera o en un tupper a temperatura ambiente para que no se derrita. Y ahí está, ya está una receta básica de un chocolate casero y de una barrita que yo, como te digo, lo tomo de la licenciada Peverelli, Sonia, de Rosario. Ahí la vamos a seguir. Que para mí es una genia en lo que son recetas express. Y yo te digo, esto que hizo ella, yo lo fusiono. Entonces para mí es como una especie de chocolate barrita. Entonces mezclo el cereal y bueno, con estas bondades que habíamos hablado la otra vez, el chocolate a nivel macronutriente es muy completo y te da saciedad y bueno. Me encanta, esa la voy a hacer, las dos las voy a hacer. Vuelvo a la pregunta de la ley de etiqueta, dice que si ayuda a concientizar o si se pasa o se pasa por alto, o pasar por alto. Bien, mirá, muy, muy interesante. ¿Quién hace la pregunta, me dijiste? Hernán, de muchas Florencio gracias. Varela. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hay públicos en realidad que hoy están diciendo, sí, el paquete me está diciendo que tiene un exceso de azúcar. Sí. Pero por ahí no me está hablando de los colorantes, no me está hablando de los saborizantes o otros aditivos que tiene el producto. Bien. Y muchos creen, porque está muy dividido, hay una facción que dice, sí, está muy bueno porque es un puntapié, es un comienzo, esto después va a ir mejorando. Y otros dicen, bueno, pero ¿por qué ya que no lo hicieron, por qué no ponen todo? Entonces, yo creo que estoy en el medio, donde opino y de las dos formas. Creo que es un buen punto de partida esta ley acá, porque hay personas que no sabían de esto. De hecho, hasta uno, yo como técnico, también creía que todos tenían conocimiento y que dicen, bueno, no importa. Pero en los asistidos, en estas últimas consultas que tuve, me doy cuenta que muchas personas lo decían así, pero ahora que viene el paquete, que tiene ese hexágono y que le dice exceso de azúcar, lo dejaron de consumir. Y me dijeron, ¿sabés que al verlo ahí ya no me puedo hacer el tonto? Porque así me lo han dicho. Claro. Y ahí ya no lo consumen. Entonces digo, bueno, hay una partida ganada ahí, porque estas personas van a mejorar ya están mejorando su modo de vida a raíz de este rotulado. Ahora, otras personas que ya eran conscientes antes, y sí, no les cambia nada, porque de hecho el que es consciente ya no consume productos, digamos. Entonces, en ese caso, la ley de etiquetado mucho no nos cambia. Los que practicamos alimentación consciente hace 20 años, y mirá, yo no te voy a decir que no consumo alimentos procesados, porque sí los consumo, pero en bajas dosis. Habíamos hablado de la otra vez de Paracelso, un médico de la antigüedad, que tenía este aforismo tan famoso y clave para mí, que es nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo, todo depende de la dosis. Entonces los alimentos ultraprocesados, lejos de bueno o malo también, depende de la dosis, porque si yo, quiero consumir un chocolate, un alfajor procesado un viernes por ahí para premiarme emocionalmente, ¿por qué no? O una pizza, ¿por qué no? De hecho, estudié un año en INECO, que es el Instituto Argentino de Facundo Manes, de Neurociencias Cognitivas. Yo sé, ¿de dónde lo escucho? ¿De dónde lo conocí INECO? Sí, Facundo Manes. Ahí. Estudié ahí todos los jueves, de hecho, no sé si sigue habiendo, pero eran charlas gratuitas, abiertas al público. Y bueno, yo no me perdí durante un año ninguna. Y él hablaba de alimentos endorfínicos. Okay. ¿Y qué serían los alimentos endorfínicos? Hablaban él. Los que te dan endorfinas. Fíjate que hay una moda ahora que hablan también en el deporte de las endorfinas. Y bueno, y él hablaba de eso. Quizás a nivel depurativo no me hace muy bien el alimento endorfínico. Una pizza, un viernes, una cervecita, un vinito. Pero a nivel emocional sí. Claro. Entonces, ¿por qué no consumirlo? Total. Así que yo en eso comparto con Facundo Manes esto y esto de los alimentos ultraprocesados. Yo no soy fan ni estar a favor ni en contra de las cosas. Entonces, esto para mí da un puntapié muy interesante a esto del alimento endorfínico, ¿no? En los alimentos procesados. Mire, dice, Hernán vuelve a decir, en la bebida cola dice no apto para niños y excesos de azúcar. Perfecto. Por ejemplo, como el caso. Interesantísimo. Bueno, vivir y no durar. Exacto. Nos diste 3 tips, que yo ya los anoté. Tengo el Nico Films y tengo en las Nicos Recetas. Exacto. Y se pueden contactar con Nico al 1154943535. Ya lo repito, 1154943535. Ya lo vemos ahí a Nico Promancio, que se viene Radar Internacional a 6 de la tarde. De 6 a 8 todos los lunes tienen un invitadazo. Así que no se muevan después de la programación de Radios Madero. Nico Coria, Nico con _C_Coria, ahí con toda la información, diplomado universitario en nutrición, actividad física,
física y deporte, técnico en nutrición natural. Aparte, si entras al Instagram, Nico con doble C Coria, dice que te atiende sábados, domingos, feriados, las 24 horas. Un datazo importantísimo. ¿Y por qué elegimos que Nico esté los lunes? Simple. El fin de semana derrapamos, nos comemos todo, nos bebemos todo, y después decimos, bueno, voy a arrancar el famoso dicho, arranco la dieta los lunes. Acá no te decimos que hagas dieta, sino que hagamos una alimentación consciente, saludable, a través del deporte con la voz autorizada. Así que Nico Coria, y voy a decirlo una vez más, 11 5494 35 35. Gracias, Nico Coria, por estar en este lunes feriado con toda la información. A Natalia Salmandib, a Fernando Miño, a Melina Torres, a Meli Torres, a todos, al capitán Alan Rodas, ahí del otro lado. Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables.